a cada uno de mis hermanos, mis hermanitas. Qué bueno es estar con ustedes en esta fría mañana. De verdad que fue un bonito desafío estar en el Sermón del Monte y quería presentar esta última lección para poder apreciar la persona más importante de este sermón, que es nuestro Señor Jesucristo. Y note muy bien, voy a estar compartiendo pantalla por si acaso. Vamos a compartir. Podemos verlo, ¿cierto? Se ve sin problema? Sí, hermanito. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, mi hermanito Germán. Note muy bien la pregunta que vamos a estar hablando y le anticipo ya, mi hermanito, mi hermanita, que vamos a estar trabajando en el libro de Marcos. Allí en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, considerando esta pregunta tan importante. Por si acaso, tengo que siempre contextualizar un poco el Evangelio de Marcos. Si tú has tenido la oportunidad de estudiar, de leer el Evangelio de Marcos, es un evangelio muy dinámico, es un evangelio de movimiento, de acción. Vemos allí en este evangelio a Jesús constantemente moviéndose en actividad. Si tú quieres, siempre se dice esto, que si tú quieres conocer un evangelio que nos muestre el poder y la pasión y el trabajo y la dedicación de nuestro Señor Jesucristo, ese es el evangelio de Marco. Sí, Marco es nuestro libro. Así que vemos nosotros en el evangelio de Marco la plenitud del trabajo, la entrega del Hijo de Dios por la humanidad. Si usted lo mira bien, Marco no está muy preocupado de darnos tantos detalles. No, él no quiere darnos tantos detalles como la infancia, el nacimiento, cosas previas. Si tú te fijas muy bien, es bastante breve, nada de detalles, él va a la acción. Él va directamente a la acción, él realmente quiere ir al punto, él quiere hablarnos de la obra de Jesús, él quiere hablarnos de la naturaleza de Cristo. Entonces no se detiene mucho en ciertos aspectos preliminares y nota, porque cuando uno ya mira el capítulo 1, ya vemos esto, que después de hablar brevemente del comienzo del ministerio de Juan el Bautista, Marcos pasa inmediatamente a hablarnos del bautismo de Jesús y de cómo comienza su ministerio, y ya comienza de inmediato en capítulo 1, capítulo 2, a mostrarnos un día frenético de trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Por si acaso, estructuralmente hablando, también tenemos que decir, el Evangelio de Marcos es un libro de 16 capítulos y que se pueden dividir en dos partes iguales, desde Marcos capítulo 1 a Marcos capítulo 8. Hay una pregunta, y esa es la pregunta que vamos a estar analizando en el día de hoy. Hay una pregunta que las personas se están haciendo. Están viendo los milagros de Jesús, están viendo la obra de Jesús, están escuchando los sermones de Jesús, están viendo el poder de Jesús, y todos están haciendo por 8 capítulos. Toda la gente se está haciendo una simple y poderosa pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que recorre Marcos capítulo 1 al capítulo 8? ¿Quién es Jesús? Todos al ver a Jesús, todos realmente al ver el poder, al escucharlo predicar, al verlo sanar, al verlo resucitar, el poder, el control que tiene Jesús, todos se preguntan, ¿quién es este realmente? ¿Quién es este? Tienen que pensar que ellos tenían promesas, ellos tenían escritos antiguos testamentarios que apuntaban a la venida del Mesías. ¿Será aquel? ¿Será este que hemos esperado por tanto tiempo?
¿Será este de aquel que hablan en la sinagoga y estamos orando y estamos preparándonos para su venida? La gente se hacía esa pregunta. Y desde Marcos capítulo 9 a Marcos capítulo 16, ya siendo revelado Jesucristo, Marcos nos muestra que Jesús es el que vino a morir, Jesús es el que vino a ser sepultado, Jesús fue el que vino a resucitar al tercer día. O sea, Jesús no solo vino a predicar el Evangelio, sino que Jesús vino a revelar el Evangelio. Él vino a mostrarnos en carne viva qué era el Evangelio. Reconocemos que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Jesús no solamente vino a decirlo, Jesús vino a mostrarlo en su vida. Entonces, note cómo comienza. ¿Cómo comienza el Evangelio de Marcos? Si tienes tu Biblia a mano allí, nota el primer pasaje, principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. ¿Te llama la atención algo? Mire cómo comienza, principio. Esto me hace mucho eco a lo que sucedió allí en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, ¿cierto? Creó Dios los cielos en el principio. Ahora Dios está comenzando una nueva etapa en la historia de la humanidad. Y nuevamente, aquí comienza todo, el principio de un nuevo pacto, el principio de una nueva era, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De eso va a tratar el relato de Marcos. Va a mostrarnos a Jesucristo, va a mostrarnos al Hijo de Dios. Ese es el propósito de nuestro autor. Fíjate cómo comienza todo ya, cómo va comenzando todo. Y note ahora, allí como está en el texto, note como dice capítulo 1, versículo 14, versículo 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Note, ¿qué está predicando Jesús? El Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comienza todo. Comienza con la predicación del Evangelio, con el anuncio de la llegada del reino de Dios. Prepárense, arrepiéntanse, crean al Evangelio. Note que en un simple capítulo ya, principio del Evangelio, predicando el Evangelio, creyendo en el Evangelio. Tan simple como eso. Y si seguimos mirando, y mire cómo continúa el versículo 16, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, también ellos en la barca que remedaban las redes, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y comienza nuestro relato. Jesús se encuentra allí en el mar de Galilea. Jesús que vino a anunciar el reino de Dios. Ya Juan estaba preso. Jesús que está invitando a la gente al arrepentimiento, a creer en el Evangelio, se encuentra con
esta pareja de hermanos, Andrés y Simón, con Jacobo y Juan. El llamado es exactamente el mismo. Vengan en pos de mí, síganme, vengan en pos de mí, y yo los haré que seáis pescadores de hombres. Nota lo que está sucediendo. Jesús está visitando a estos hombres en su mismo trabajo. Jesús está yendo a buscar a los discípulos en sus propias vidas, en sus propios quehaceres. Allí estaba Simón, allí estaba Andrés, atareados, afanados, preparando, echando la red. Ellos estaban allí en sus quehaceres, en sus cosas cotidianas, y de repente llega Jesús con el desafío de seguirle. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a responder estos hombres? Me pregunto yo, ¿qué haría yo si Jesucristo se presentara en mis quehaceres, en mi vida cotidiana, en mi vida normal? ¿Cómo respondería yo? ¿Cómo responderías tú? Por eso es maravilloso lo que estos hombres hicieron. Nota el impacto que Jesús está provocando en las personas. ¿Quién es este? La gente se pregunta. ¿Quién es este que Simón y Andrés son capaces de dejar sus trabajos? ¿Quién es este que Jacobo y Juan fueron capaces de dejar sus familias por seguirlo? ¿Te das cuenta el impacto que Jesús está causando en las personas? Esto es una locura. A lo mejor tú no lo entiendes, yo no lo racionalizo bien. ¿Cómo es que Jesús se está presentando en el trabajo de alguien y las personas al ver el impacto, al ver el mensaje, al poder ver la persona de Jesucristo, la gente está dejando todo? La gente está dejando sus trabajos, la gente está dejando su familia, la gente está dejando su esposa, sus hijos, su seguridad económica. La gente está dejando todas estas cosas que nos protegen, que hoy en día tratamos de cuidar. Allí está Simón. Allí está Jacobo y Juan, dejando luego a sus redes, dice el 18 que leíamos. Le siguieron. El 20 dice, los llamó y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Quién hace esto? Piensa en la pregunta, ¿quién es este? ¿Qué impacto está provocando Jesús en las personas? Nota que avanzamos en la historia y obviamente Jesús ahora va a la sinagoga y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba, nos dice el versículo 21 ahora, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre que con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y ahora desde el mar de Galilea nos trasladamos a Capernaum. Nos trasladamos a Capernaum. Allí Jesús se encuentra predicando en la sinagoga y todos se admiran de su doctrina. Todos están maravillados. Todos quieren estar con Jesús. Todos quieren escuchar a Jesús. Todos quieren aprender de Jesús. Y de repente en la escena aparece un hombre endemoniado. Un hombre, sé quién eres. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Eres el Santo de Dios. Nota muy bien que la gente, y vamos a estar observándolo constantemente en el Evangelio de Marco, la gente se pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Sabes qué? Los demonios saben quién es Jesús.
Los demonios tienen clarita la película. Ellos lo confiesan. Ellos lo reconocen. ¿Usted sabe quiénes fueron los primeros que confesaron a Jesús en el mundo? Los demonios. Ellos fueron los que reconocieron su señorío, su autoridad. Eres el santo de Dios. El problema de los demonios es que no obedecían a Jesús. El problema de los demonios es que no querían someterse a la voluntad de Dios. Pero los primeros en reconocerlo fueron los demonios. Allí está el impacto. Imagínate, estás en la sinagoga. Estás escuchando la palabra de Jesús. Estás maravillado por su doctrina. ¿Quién es este hombre? Este hombre tiene poder. Este hombre tiene autoridad. Jesús le reprendió, cállate, sal. Al final, este hombre es liberado, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y nota la frase, todos se asombraron aquí en esa sinagoga en Capernaum. Nótalo muy bien, versículo 27. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Quién es este? ¿Notan la pregunta que está implícita? ¿Qué impacto está provocando Jesús en la gente? Que se están preguntando todos en la sinagoga, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que incluso hasta los demonios, hasta las fuerzas de mal se le sujetan y le obedecen? ¿Qué hacemos con un hombre así? Imagínate una persona que hace cosas que solamente Dios puede hacer. Ellos veían a un hombre. Ellos veían a un simple humano. Nosotros sabemos quién es Jesús. Pero ¿qué haces con una persona que está haciendo cosas que solamente Dios puede hacer? La gente está impactada, la gente está maravillada, todos quieren tocar a Jesús, todos quieren estar cerca de Jesús, todos quieren ser tocados por el toque de Jesús. Los demonios se les sujetan, la gente está dejando sus trabajos, todos están haciendo lo posible por estar con Jesús. Nota incluso que continúa la historia. Versículo 32 también. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y nota, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Nota nuevamente otro ministerio de sanidad de Jesús. Nota la reacción. Le traen a todos los enfermos, le traen a todos los endemoniados y allí toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Notas esa frase? Toda una ciudad. Todos quieren estar con Jesús. Todos quieren ser impactados, tocados con el poder de Jesús. Todos quieren tener sanidad, quieren tener liberación. Muchos de los enfermos, todos quieren ser sanados. Hasta los demonios no los dejaba hablar porque le conocían. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Esto es lo más cercano, yo lo pienso de esa forma, es lo más cercano a un rockstar, es lo más cercano a un famoso. Usted se ha dado cuenta que si nos trasladáramos hoy en día, cómo la gente reacciona ante un cantante, ante un artista, ante un deportista famoso, a una persona, un rey, un príncipe. ¿Ha visto usted cómo en la televisión muestran cuando se va bajando del avión, cómo la gente le saluda, la gente grita, la gente está efervescente? Aquí en Chile, por ejemplo, está el Festival de Viña, que muchos lo ven por la televisión. Y gente horas y horas está ahí aguardando solamente para poder ver a su artista. Viajan a la quinta región aquí en Chile.
horas y horas. Siempre me acuerdo cuando bromeamos nosotros, cuando estuvieron los Backstreet Boys y todavía no cantaban y empezó la música y cayeron 100 mujeres desmayadas de inmediato, solamente por el impacto de estar cerca de su artista famoso. 100 mujeres, 100 jovencitas, ¡pum!, desmayadas de inmediato. Así hoy en día es la gente. Así hoy en día la gente vive con efervescencia todas esas cosas vanas. Fíjate que cuando Jesús andaba por la tierra, todos querían estar cerca de él, todos lo acompañaban, todos querían escucharle, todos querían ser sanados. Todos estaban allí. ¿Qué impacto Jesús está provocando en las personas? Incluso continúa la historia en este loco día de trabajo. Mira versículo 35 también, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y nota como dice versículo 36 y versículo 37, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, nota la frase, todos te buscan. Una ciudad se agolpó a la puerta solamente para escuchar y estar cerca y ser sanados por Jesús. Ahora Jesús se tiene que levantar muy temprano de mañana. Él va a orar. Él quiere tener comunión con su Padre. Los apóstoles le encuentran. La gente ya estaba buscándole. Ya todos te buscan. Nota la frase del versículo 35. Levantándose muy de mañana, de madrugada, siendo aún oscuro. Y ya la gente estaba buscando a Jesús. A mí me llama la atención el Evangelio de Marcos, el impacto que Jesús está provocando en las personas. Nota cómo la gente está reaccionando, la gente deja sus trabajos, la gente le va a buscar en la madrugada, la gente le trae sus enfermos, la gente le acompaña a la sinagoga, la gente, toda una ciudad está a la puerta, todos quieren escucharle. Imagínate un pueblo completo allí queriendo escuchar a Jesús. Hoy día le decimos a la gente, vamos a estudiar la Biblia, no llega nadie. Hoy día le decimos a la gente, hagamos un estudio a las 7 de la mañana. Ah, no, hace mucho frío, que muy lejos, que hay que caminar. Ah, imagínense. La historia continúa, por si acaso. La historia continúa y note muy bien que de allí nos trasladamos al capítulo 2, cuando estamos mirando la historia. O disculpe, capítulo 1, cuando allí se encuentra con el leproso. Y note muy bien cuál fue la reacción del leproso cuando fue sanado. Y si lo miras muy bien allí, donde está en la diapositiva, en el pasaje, nota muy bien. Versículo 45. Pero oído él, comenzó a predicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Después de la sanidad del leproso, por favor, le dijo por si acaso en verso 44, no le digas a nadie nada. Solo ve y muéstrate al sacerdote, ofrece lo que dice la ley. Pero este hombre no escuchó a Jesús. Y este hombre comenzó a publicar y a predicar y a hablarle a todos los demás de Jesús. Tanto así que ya Jesús ni siquiera podía entrar abiertamente. Era un famoso ya. Nadie era indiferente al ministerio de Jesús. Tenía que incluso quedarse fuera de la ciudad porque venían a él de todas partes. Nota verso 33, toda la ciudad se volcó a la puerta. Versículo 37, todos te buscan. Versículo 45, venían a él de todas partes. Fíjate muy bien. ¿Qué está haciendo la gente por ver a Jesús? Por ser sanada por Jesús, por ser tocada por el Maestro. Todos quieren estar con él.
Todos están dispuestos a dejarlo todo por Jesús. Están dispuestos a dejar su familia, están dispuestos a dejar su trabajo, están dispuestos a dejar sus amigos, están dispuestos a dejar sus comodidades, lo están sacrificando todo por Jesús, solo por verlo, solo por escucharlo. Te pregunto, ¿qué estaría dispuesto usted a dejar por Jesús? ¿Qué estaría dispuesto yo a dejar por Jesús? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por el Maestro? Si a veces nos cuesta una hora, nos cuesta, ¿cuánto nos cuesta muchas veces servirle? Dejar el pecado, comenzar a hacer cosas, predicar el evangelio, visitar a alguien, congregarnos, hacer estudios bíblicos. ¿Cuánto nos está costando seguir a Jesús? Esto es dinámico, esto es de acción, esto es de movimiento, nótalo muy bien, porque después nos trasladamos al capítulo 2 y allí estamos con el hombre que conocemos la historia. Yo estoy pasando rápido estas historias que conocemos, que constantemente le estamos escuchando y estoy notando las pequeñas referencias que indican cuál es el impacto que Jesús está, en este caso, causando en las personas. Dice allí Marcos capítulo 2, versículo 1, ahora entra nuevamente a Capernaum después de algunos días y se oyó, nota versículo 1, se oyó que Jesús estaba en casa. Versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Inmediatamente se llenó la casa, inmediatamente se volvió una locura, inmediatamente muchos se juntaron. Vamos a escuchar a Jesús, vamos al estudio bíblico, vamos a aprender del Maestro, vamos a estar con Jesús. En ese momento ya nadie cabía en la casa. Ahora pasó otra locura. De repente, en medio del culto, en medio del sermón, en medio de la palabra, comienza Jesús a mirar que algo está pasando en el techo. En ese tiempo las casas tenían, por si acaso, aposentos altos en el techo, lugares donde se guardaban cosas arriba. Y fue tal la desesperación de este grupo de hombres que tenían un amigo paralítico, que subieron al segundo piso, que subieron a ese lugar donde guardaban cosas, que comenzaron a romper el techo. Y al final descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, nos dice allí el texto bíblico, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 4. Al ver Jesús la fe de ellos, nota que la fe se ve. ¿Cómo se vio la fe de estos hombres? En sus acciones, en sus decisiones, en el hecho que querían bajar al hombre, ayudar a su amigo, incluso rompiendo un techo. Imagínese el dueño, ¿cómo tiene que haber quedado el dueño de la casa? ¿Quién va a pagar esto ahora? Mira, Jesús, me están rompiendo la casa y tú no haces nada. Era tal la locura por estar cerca de Jesús, era tal la locura por querer ser tocado, sanado por Jesús. Era tal la locura por querer escuchar a Jesús. Qué increíble, qué impacto está provocando Jesús. Al ver la fe de ellos, dice el texto bíblico, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Mira lo que está diciendo el pasaje. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda, porque para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera, nótalo bien allí, el énfasis del pasaje, todos asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué impacto está provocando Jesús en las personas? ¿Quién es este? ¿Cómo la gente está reaccionando? ¿Quién es este que puede perdonar pecado? ¿Quién es este que puede levantar al paralítico? ¿Quién es este que los demonios se le sujetan y le obedecen? ¿Quién es este que la gente está dispuesta a dejar su trabajo? ¿Quién es este que limpia al leproso? ¿Qué impacto Jesús está provocando en las personas? Nótelo muy bien y continuamos mirando la palabra y nota cómo lo recalca ahora. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía, nótelo bien nuevamente, toda la gente venía a él y les enseñaba. Ahora viene el llamamiento de Leví y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Nótalo nuevamente, nos trasladamos al versículo 13, versículo 14 del capítulo 2. Todos quieren escucharle. Ahora Jesús va a visitar el trabajo de Mateo, de Leví. Allí está él, un hombre de pompa, un hombre de dinero, un hombre que es un traidor para el pueblo, un publicano, un hombre que cobra los impuestos para los romanos, un hombre usurero, aprovechador, pero un hombre que tenía una profunda necesidad y carencia espiritual. Sígueme, fue el llamado de Jesús. Y allí le vi, dice el versículo 14. Allí le vi, levantándose, le siguió. Imagínate, imagínate lo que está pasando. Allí quedó la fila, allí quedó la mesa con los tributos, allí quedó su seguridad económica, allí quedó todo. En ese momento Leví estuvo dispuesto a dejarlo todo y le siguió. Nota que después de eso, hay un micrófono abierto, por favor, hermanitos, si pueden apagarlo. Muchas gracias. Fíjese que continúa la historia allí en versículo 15. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Quién es este? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Nótalo muy bien. Todos quieren estar con él. Los fariseos le juzgan, los fariseos le condenan, los fariseos cuestionan quién es este. Come con los pecadores, come con los borrachos, come con los que tienen una mala reputación, una mala vida. Incluso avanzando ya para que la lectura no se nos haga tan larga. Fíjate ahora, y ya nos trasladamos al capítulo 3, en el versículo 7, versículo 8 sobre todo, donde dice, Jesús se retiró, en este constante ir y venir de actividad, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón,
oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Nótalo bien. Nótalo bien allí el pasaje, cómo lo destaca. Si puedes mirarlo un poquito ahora, más en detalle, para entender el impacto que Jesús está causando en la gente. Jesús está allí en Galilea. Y cómo llega gente de todo Galilea aquí arribita en el mapa. Gente viaja cientos de kilómetros desde Judea solo para ver a Jesús. Jerusalén solamente para ver a Jesús. Note todas las regiones, Idumea, del otro lado del Jordán, arriba, Tiro y Sidón. Cientos de kilómetros. Caminando, viajando. Solamente para escuchar al hombre, solamente para estar cerca de él. Todos quieren tocarlo, todos. Mira lo que está pasando, dejando sus trabajos, dejando su familia, dejando sus ocupaciones, dejando su seguridad, caminando por el desierto, andando junto al mar, cruzando ríos, durmiendo a la intemperie. Están haciendo todo por estar con Jesús. Todo lo que la gente está haciendo para estar cerca de Jesús. ¿Te das cuenta? El impacto que Jesús está provocando en las personas. Date cuenta muy bien. Date cuenta muy bien de todos los lugares donde venían para ver a Jesús, para estar con Jesús, para ser sanados por Jesús. Todos quieren estar cerca de Él. ¿Qué está haciendo la gente para estar con Jesús? Solo para verlo, solo para tocarlo, solo para oír su palabra. Nuevamente, mira cómo continúa el relato bíblico. Nuevamente, la gente se agolpó. Nuevamente, todos quieren estar. Ni siquiera podían comer pan. Ni siquiera podían comer pan. Capítulo 3, versículo 20. Todos quieren verle. Ni siquiera tenía tiempo para comer. Ni siquiera tenía tiempo para descansar. Después nos trasladamos ya al capítulo 4. Otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Mucha gente. Incluso Jesús comenzó a predicar y una playa, una orilla, todo se llenó a tal punto que Jesús tuvo que subirse a una barca para poder hablarle a las personas. Nota, nota lo que dice esta pregunta. ¿Te ha sucedido que alguna vez has trabajado tanto que no tienes ni tiempo para comer, para descansar? Esa era la vida de Jesús. Así vivía Jesús constantemente. Así era la acción, la interacción de Jesús con las personas. No tenía muchas veces ni tiempo para descansar. No tenía ni siquiera tiempo muchas veces para comer. Todos querían estar cerca de él. Todos querían ser tocados por él, ser sanados por él. También vemos en capítulo 4, ya avanzando en nuestro relato, pasaje también tan conocido del versículo 35 en adelante. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Qué impacto Jesús está provocando en sus discípulos? ¿Notan la pregunta ahora?
¿Quién es este? ¿Quién es Jesús realmente? Que el mar y el viento le obedecen. Hasta los elementos le obedecen, hasta el clima le obedece. Los demonios caen a sus pies, los leprosos son limpiados, los enfermos. La gente está dispuesta a todo por él. ¿Quién es realmente Jesús? También nos trasladamos un poquito al capítulo 5. También vemos la historia de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Y fíjate cómo ya lo miramos nosotros allí, versículo 21 en adelante, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, nuevamente, una gran multitud. Nota también, después continúa la historia. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Una gran multitud. Nota que aparece en la escena, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, conoce la historia. Nota lo que nos dice allí en el versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella oyó hablar de Jesús, ella vino por detrás en la multitud, ella algo sabía de Jesús. Si toco su manto, seré salva. Jairo sabía algo de Jesús, él era un líder religioso, él era un pastor. Era un hombre que invitaba a confiar en Jehová. Había orado por tanto tiempo y su hija pequeñita no mejoraba. Él perdió todas las esperanzas y se postró delante de aquel que, si lo hacía, iba a ser expulsado de la sinagoga. Jairo despreció su posición. Jairo despreció su cargo, su rango como un principal de la sinagoga. Todos los de la sinagoga querían matar, querían perseguir, querían oponerse a Jesús. Jairo, un padre desesperado, está cayendo a los pies de Jesús. Por favor, sana a mi hija. La mujer del flujo de sangre, por favor, si tan solamente le tocares, eres salvo. Tú sabes la historia. Allí, en ese instante, la fuente de su sangre se secó y sintió que estaba sana de aquel azote. También vemos nosotros cuando él se detiene a conversar con esta mujer. Jesús se da cuenta del poder que ha salido de él. Todos te apretan, dicen los apóstoles. ¿Cómo tú sabes quién ha tocado tu vestido si todos te estamos tocando? Jesús te estaba diciendo: ¿quién me ha tocado con fe? Así que al verse descubierta la mujer, le dice a Jesús toda su verdad. Le dice toda la verdad. Versículo 33. Y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús le responde, Marcos 5:34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras todo eso pasaba, algo estaba sucediendo en la casa de Jairo. La hija murió. Vinieron desde la casa diciéndole: no molesten más al maestro. Tu hija ha muerto. Ven mejor al sepelio. Imagínate el impacto, el terror, el miedo que tiene que haber sentido ese padre. No temas, son las palabras de Jesús. Cree solamente. Allí Jesús entró en la casa. Allí Jesús pregunta cuando llega: ¿por qué alborotáis y lloráis? Verso 39. La niña no está muerta, sino duerme. Y tú sabes lo que pasa. Versículo 40, 41, 42 y 43. Todos se burlan. Él los echa fuera a todos.
toma a la niña, 2 palabras solamente, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Versículo 42. Nota, ¿qué impacto provocó Jesús en la gente? ¿Cómo reaccionó? ¿Quién es este que la enfermedad? ¿Quién es este que la muerte le obedece? Lo hemos visto que resucita muertos, lo hemos visto que sanó a la mujer del flujo de sangre, lo hemos visto que calma el viento y la tempestad, lo hemos visto que ha limpiado al leproso, que le ha dado la vista al ciego. ¿Quién es este que aún la gente está dispuesta a dejar sus trabajos, a caminar cientos de kilómetros para solamente estar por él, para escucharlo a él? ¿Qué hacemos con un hombre así? ¿Ignorarlo? No puedes. Despreciarlo sería blasfemia. ¿Qué podemos hacer con un hombre que hace cosas que solamente Dios puede hacer? Tal era el magnetismo de Jesús. Tal era el carisma de Jesús. Fíjate que vemos en capítulo 6, también ahora Jesús va a su tierra, ahora Jesús está con su gente, le seguían sus discípulos, dice allí en Marcos 6:1, y cuando llegó el día de reposo, fue a la sinagoga y muchos admiraban. La habían conocido desde pequeño, tal vez. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¡Qué increíble! ¿Quién es este que predica la palabra con poder? ¿Quién es este? Conocemos su familia, conocemos a su mamá, a su papá, conocemos a sus hermanas, sabemos de dónde viene, sabemos su profesión, pero ¿te das cuenta de la pregunta que está detrás de todo? ¿Quién realmente es Jesús? Comemos con él, escuchamos su palabra, vemos un milagro, caminamos con él, pero realmente, ¿quién es Jesús? Incluso, mira, por favor, ya mirando también, ya capítulo 7 también, capítulo 6 y 7 al final ya, mira también lo que nos dice este pasaje. La gente inmediatamente le conoció. Capítulo 6, versículo 54. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzó a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campo, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos, de todas partes. Todos los enfermos, de todas las aldeas, de todas las ciudades, ponían hasta la gente en las calles, aún tocando el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Quién es este que tiene poder absoluto sobre la enfermedad? Todos querían estar con Jesús. Región tras región, ciudad tras ciudad, todos se iban en pos de Jesús. Incluso, fíjate muy bien cuando está hablando ahora sí ya, en capítulo 7, note allí en Marcos 7, 31 en adelante también, cuando habla a aquel que le abrió la lengua, le abrió su boca, el sordo y tartamudo, volviendo a salir a la región de Tiro.
Vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, verso 35, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Nota lo que va a decir ahora en verso 37 de Marcos 7. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír, hace a los mudos hablar. Él lo ha hecho todo. ¿Quién es este? Lo ha hecho todo. Tiene todo poder, tiene toda autoridad. ¿Quién es realmente Jesús? Y llegamos al punto principal de este libro, aquí en Marcos capítulo 8 ahora. En versículo 27 al versículo 30, nota que ahora Jesús es el que hace la pregunta. Nota allí en Marcos capítulo 8, versículo 27 al versículo 30, estando en la región de Cesarea de Filipo, él pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Aquí encontramos la respuesta a la pregunta de Jesús y la pregunta de la gente y la pregunta de la multitud. ¿Quién realmente es Jesús? Nótalo muy bien, el Evangelio de Marcos se escribió para que entendiésemos quién es Jesús y para que, conociendo a Jesús, entonces le sigamos con fidelidad, le sigamos de la misma manera como le siguió la gente en ese tiempo. ¿Quién realmente es Jesús? Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién es Jesús? Ellos respondieron, esto es lo que la gente pensaba. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Qué piensan de mí? Respondiendo Pedro les dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Quién es Jesús? ¿Te has puesto a pensar en esto, hermanito? Que hay gente que caminó con Jesús, hay gente que fue alimentada en la multiplicación de los panes y los peces, hay gente que fue sanada, libertada, resucitada. Hay gente que vivió con Jesús, que comió con Jesús, que durmió alrededor de Jesús, que le acompañó en su ministerio y no lo conocía y no sabía quién era él. Y siempre se preguntaron: ¿quién es Jesús? Aquí en este momento cúlmine, Pedro, inspirado por Dios, Pedro, guiado por Dios, Jesús es el Cristo. Esto es lo que aprendemos en versículo 29. Tú eres el Cristo. Lo primero que nos muestra o una de las cosas que nos muestra el Evangelio de Marcos es que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. La frase el Cristo significa el Mesías, el enviado, el que fue enviado para salvarnos. Me imagino el impacto de las palabras de Pedro en los apóstoles. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Jesús es aquel que estamos esperando por miles de años? ¿Me estás diciendo que Jesús es el que habla la ley? ¿Me estás diciendo que Jesús es el Mesías, el que vino a libertarnos? Ese es Jesús, es el Mesías, es el Cristo. También se entiende como Él es el Rey. Es el que Dios ha enviado para salvarnos. También vimos nosotros en Marcos 1:1 que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa la frase Hijo de Dios? Es un hebraísmo, hijo de, semejante a, está mostrando la naturaleza divina. Jesús es Dios.
Jesús es de la misma naturaleza que su Padre. Jesús es igual a Dios. Jesús es forma de Dios. Mire quién es Jesús. Jesús es el Salvador. Jesús es el que vino a salvarte de tus pecados. Jesús es el que vino a salvarme de mis pecados. Jesús es Dios, Jesús es divino, Jesús es el Hijo, es de la misma esencia, es de la misma naturaleza de Dios. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no caer a sus pies? ¿Cómo no caer a sus pies? ¿Será posible andar con Jesús? ¿Será posible comer con Jesús, vivir con Jesús, ser sanado por Jesús y no conocerlo? Lo más increíble es que muchas personas hoy en día, si le hiciésemos esa pregunta, ¿qué respondería la gente realmente? ¿Te diste cuenta allí cómo respondieron en versículo 28? Uno Juan el Bautista, otros Elías, otro alguno de los profetas. La gente no sabe quién es Jesús realmente. Pero me pregunto, ¿y nosotros? ¿Realmente conoces a Jesús? Mira lo que te estoy preguntando, hermanito. Ya mirando el Evangelio de Marcos, ya viendo la reacción de la gente, ya viendo la actitud de la gente, ya viendo el deseo, la pasión, el sacrificio. Realmente conozco a Jesús. Verdaderamente. Fíjate que en el Evangelio de Marcos hay algunos que conocen a Jesús. Por ejemplo, el autor nos lo dijo en 1:1. El autor conoce a Jesús. También Dios el Padre, cuando en su bautismo lo confiesa también como su Hijo, como el unigénito, también conoce a Jesús. También leímos en los relatos que los demonios conocen a Jesús. En la sinagoga, cuando también estuvo allí en Gadara, todos los demonios confiesan y conocen a Jesús. También Pedro, vemos aquí en 8:29, conoce a Jesús por esa inspiración de Dios, lo revela como el Cristo. Y también el centurión, que uno mira al final de este relato, también cuando ve el poder, la obra, las palabras de Jesús, cuando Jesús está crucificado y muere, y todo lo que acontece, él al final dice, verdaderamente, sí, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. Fíjate quiénes conocen a Jesús. Entonces me pregunto, ¿cómo sabemos? ¿Cómo puedes saber tú? ¿Cómo puedo saber yo que conozco a Jesús realmente? ¿Cómo puedo decir yo que conozco a Jesús? ¿Sabes cómo se conoce una persona que conoce a Jesús? Por la clase de vida que vive, por el impacto que Jesús tiene en nuestra vida, por las decisiones que tomo, por mi visión, por mi enfoque, por mi vida. Porque si Jesús no está obrando un cambio en tu vida, si Jesús no está obrando una transformación, si Cristo no te ha hecho más fiel, más comprometido, más entregado a la obra de Dios, ¿realmente lo conozco? Si la gente dejaba todo por Él, si no soy capaz de dejar mi trabajo, mi familia, mis cosas, mis bienes, si no soy capaz de dejarlo todo por Él, ¿realmente lo conozco? ¿Qué impacto Jesús está causando en tu vida? ¿A qué te está motivando realmente a hacer el Señor? Nótalo bien. Y último mensaje que podemos aprender también en el Evangelio de Marcos. Jesús en Marcos. Hay un micrófono abierto, por favor. Jesús en el Evangelio de Marcos es el que muere, es el que es sepultado y resucita. Nota que comienza Marcos 1 diciéndonos que es un relato del Evangelio. Nota que Jesús envía a predicar el Evangelio. Y nota que aprendemos en este precioso mensaje y relato. Allí en Marcos 15, Jesús muere del 25 al 37. En Marcos 15, 42 al 47, Jesús es sepultado. Y en Marcos capítulo 16, versículo 6 al 9, Jesús resucita. Jesús no solo vino a predicar el Evangelio, Jesús vino a vivir el Evangelio. Y ahora la misión de nosotros es obedecer ese Evangelio. Ahora la misión de nosotros es predicar ese Evangelio. Entonces les pregunto, mis queridos hermanitos, para que ya terminemos, y le agradezco su fidelidad. Realmente,
Conocemos a Jesús. Verdaderamente. ¿Conoce usted al Hijo de Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Solamente por las decisiones que tomas. Solamente por cómo gastas tu tiempo. Solamente por cómo inviertes tu vida. Solamente por el enfoque y la visión de tu corazón. ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿Realmente conozco a Jesús? Porque es posible andar con Jesús. Es posible comer con Jesús, vivir con Jesús. Es posible ser sanado por Jesús, escuchar a Jesús y no conocerlo. Y no conocerlo. Hay gente que puede ir a la iglesia. Hay gente que puede leer la Biblia. Hay gente que puede congregarse. Hay gente que puede estar haciendo cosas religiosas. Y aún así, no conocer a Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién realmente es Jesús para ti? Es lo más importante. Es el que define tu tiempo. Es el que define tus sueños, tus planes, tu vida. Es aquel a quien entregas tus dones, tus talentos. Es aquel que le das todo. O solamente le das las obras. O solamente le das lo cómodo, lo fácil, lo sencillo. Ese es el desafío que quiero dejarles en esta linda mañana. Que podamos mirar la historia y mucho más que aprender allí en el Evangelio de Marcos. Pero quise destacar sobre todo esos aspectos emotivos, porque todos quieren estar con Jesús. Todos quieren escuchar a Jesús. Todos quieren sacrificarse por Jesús. Todos quieren entregar todo por Jesús. ¿A qué estás dispuesto tú? ¿Qué estás dispuesto a entregar tú por Jesús? ¿Qué estoy dispuesto a entregar yo por Jesús? Que Dios nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Y sobre todo, que en esta vida que tú vives, en esta vida que yo vivo, podamos demostrarle realmente. No lo diga, ve que la gente, no, si yo conozco al Señor. No lo diga. Vívalo, demuéstralo. Que la gente vea en ti que realmente has sido tocado y impactado.